Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tal y como le prometimos al principio del programa, ahora están con nosotros el ingeniero José Luis Moreno San Juan, ex director del Instituto de Energía de la UAS, y también se encuentra con nosotros el ingeniero Wilson Suárez Fernández, nuevo director del Instituto de Energía también de la UAS, con quienes vamos a hablar de un tema de nunca acabar en el país, que es el tema de la energía eléctrica. Muy buenos días a ambos. Buenos días, bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Gracias. Y bueno, y recién estrenado en su cargo. Así que muchos éxitos. 2 meses. Sí, vamos a aprovechar porque estamos, el país, toda la región está preocupada por la guerra en el Medio Oriente. ¿Cómo podría afectar a República Dominicana? ¿Cuál es el talón de Aquiles de República Dominicana, tanto en combustible para los vehículos como para la generación eléctrica? Bien, en la generación eléctrica el principal escollo es el gas natural, que va a subir de precio. El gas natural es un combustible muy volátil en cuanto a los precios. Y con él producimos ya casi el 45% de todo lo que generamos normalmente. Después está el carbón, que ese no cambia casi. El carbón es un combustible muy estable. Y el petróleo en sí no incide tanto en lo que es la generación, pero sí incide en todo lo demás. O sea, porque evidentemente en transporte y todo lo otro que se mueve sí tiene que ver con el petróleo o derivados del petróleo directamente. Entonces va a haber una afectación sin lugar a dudas en cuanto a los costos de producción, no solamente de la energía eléctrica, sino de todo lo demás que se produce en base a usar en alguna parte del proceso combustible. ¿Cómo está, un poco para ubicarnos, cómo está distribuida la matriz de generación en el país por tipo de combustible? Así, ¿qué porcentaje es? Ya usted mencionó el del gas natural. El carbón anda alrededor de un 30%. Y después, 45 gas natural, 30 y después entonces carbón. Ya tenemos casi un 20, 23, 24% de renovables, y entonces hay una pequeña fracción que no pasa del 8 o 5% variable de lo que es en sí petróleo. O sea, pero es muy poco realmente lo que se usa ya en la matriz el petróleo, o sea, básicamente lo que se conoce como búnker C o fulano número 6. Y ese gas natural con que funciona ese 45% de la energía local, ¿de dónde proviene mayoritariamente? La mayor parte proviene de los Estados Unidos. Es la mayor parte. Igual que la mayor parte de los que son combustibles también están importándose de Estados Unidos, pero fíjese que el West intermedio de Texas subió también. Claro. O sea, porque es que es una reacción en cadena. Brent subió mucho más, pero también porque evidentemente lo que comienza a haber es más, o sea, una oferta limitada y la demanda sigue siendo la misma, por lo tanto el precio tiende a subir. O sea, Y en cuanto a la importación de gas para producir energía, bueno, una vez se habló de importar gas desde Colombia, pero ¿de dónde estamos importando mayormente? de Colombia lo que importamos es carbón. Ah, es carbón. Y incluso la mayor parte del carbón se importa de Colombia. Ok, entonces el gas también proviene de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Ese es básicamente de Estados Unidos. El suministro no creo que se vea afectado, los precios sí. Hay otros países que sí van a tener afectación con el suministro. Curiosamente, los aliados de Irán. O sea, bueno, pero si por ejemplo China sufre una afectación, eso impacta los precios en el mundo entero, porque es la gran fábrica mundial. Una cosa es afectación y otra es que no tenga. Claro. O sea, que es el tema que puede pasar cuando una buena parte del combustible que pasa por el estrecho de Hormuz va hacia Asia, no hacia este lado del mundo. O sea, mirándolo así, profesor, se puede entender que en el caso de la República Dominicana no tiene por qué haber escasez Es poco probable que haya escasez, aunque siempre a veces hay ciertas limitaciones, porque recordemos que cuando hubo el conflicto con Rusia y el suministro en Alemania, lo que pasó fue que una parte del gas que posiblemente se iba a derivar para estos países se mandó a Europa. O sea, y entonces hubo cierta escasez.
y los precios también se dispararon en ese momento, porque se pasó de un gas que iba por gasoducto a un precio muy bajo a un gas que se va por barcos de gas, metaneros como le llaman, que realmente tiene un costo de transporte muchísimo más alto que el costo de producción en Europa subió tanto que por eso a veces la producción de Europa no competía con la de Asia. Ese fue lo que pasó y a nosotros nos afectó también en el precio. Sí, ingeniero Suárez. Pero disculpa, bueno, Ana, okay. Antes de ir donde el ingeniero Suárez, profesor, ¿y qué usted le recomendaría a las autoridades en este momento ante esta situación que se está viviendo en Medio Oriente y que afectaría lo que es el precio del gas natural? El precio es difícil que se pueda hacer algo con relación al precio, aunque se puede establecer ciertas contrataciones de gas con seguros para poner techos a los precios, pero sobre todo garantizar que se pueda mantener el suministro más o menos estable. Tenemos con relación a otras épocas cierta capacidad de almacenamiento que antes no teníamos, pero como quiera hace falta mantener el flujo de combustible hacia la República Dominicana durante este periodo de crisis, vamos a decir, en el Medio Oriente. Sí, bueno, voy con mi pregunta al ingeniero Suárez. Bueno, ante esta crisis que se nos presenta, parece mentira, pero yo creo como que todos debemos estarnos poniendo las manos en la cabeza diciendo, ay Dios mío, ¿y por qué no aprovechamos la energía más barata que tenemos? El sol en República Dominicana. ¿Qué tan factible es que el país camine hacia el mayor uso de energías renovables para producir energía, para satisfacer las demandas que tenemos? Sí. Por ejemplo, para nuestro país, donde el 80% de la energía que se produce depende de los fósiles, es importante seguir haciendo esa transición energética hacia una energía limpia, hacia una energía que dependa de la naturaleza, del sol, del viento, del mar. Desde el Instituto de Energía de la UAS nosotros hemos hecho diferentes estudios en los cuales recientemente, ahora con este blackout, pues le da mucho más fuerza a lo que nosotros hemos venido analizando y la transición hacia la energía limpia pues es un gran horizonte que le da estabilidad al país si se hace de una manera escalonada, si se hace de una manera consciente de lo que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasa con las energías renovables? Que son variantes en el tiempo. Y el almacenamiento también, esa es la exacto, otra. tú tienes un día soleado y de repente tienes una nube que te impide continuar generando. Entonces, esas oscilaciones es lo que hace débil a las energías renovables, principalmente la fotovoltaica, pero todo eso tiene una forma de tú paliar esa situación con lo que sería el almacenamiento. Hoy día el almacenamiento pues brinda esa estabilidad que necesitan las fotovoltaicas, que necesitan las eólicas para pues hacer más aprovechable. Entonces, nosotros como país aspiramos al 30, llegar a un 30% de la generación con fuentes renovables, pero si observamos las situaciones que estamos viviendo, nosotros en el Instituto de Energía del Agua diariamente observamos esa generación de las diferentes fuentes. En algunos momentos, en algunas horas llegamos a tener una generación de renovables que supera el 50%. Wow, pero entonces, eso es muy bueno. La penetración de las renovables cada día será mayor. Entonces,
bueno, cuando estemos analizando eso, pues nos daremos cuenta de que al tener tanta penetración de renovables es necesario, es obligatorio, pues contar con sistemas de almacenamientos que nos ayuden a mitigar o que nos ayuden a dar respuestas rápidas, porque un segundo en el sistema eléctrico es catastrófico, o sea, en variaciones de milisegundos pueden ocurrir eventos que pues turbe el sistema, pues se distorsiona y pueden crearse situaciones. ¿Cuáles opciones de almacenamiento, en lo que usted insiste, cuáles opciones de almacenamiento se contemplan hoy día en el mercado? Además de la que uno conoce, así como las baterías, o sea, ¿qué otras opciones? Sí, bueno, están, vamos a decirle pilas de agua o baterías de agua, en la cual yo tengo dos embalses, uno superior y uno inferior, donde yo en un momento de alta generación solar, por decir algo, o renovable, pues yo voy almacenando en un embalse superior eso para cuando yo tenga una baja generación solar o fotovoltaica, eólica, cualquiera de ellas, pues yo aprovecho y genero con esa energía cinética que yo tengo, de una superior a una inferior, y voy generando y voy aprovechando. Pero hay otras. Están ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los BESS, que son sistemas de almacenamiento con baterías ya de grandes escalas, que son los que pues más se han desarrollado en los últimos tiempos. Pero el de pilas de agua puede ser aprovechado aquí en República Dominicana, inclusive se han hecho estudios recientes por parte de EGI, en la cual pues nosotros tenemos grandes potenciales de generación o de almacenamiento de energía a través de pilas de baterías o baterías de agua. ¿Cuál entienden ustedes que debería ser, si ustedes fuesen los que dirigen la política de energía del país a nivel de gobierno, vamos a decir que ustedes dos tengan la decisión, ¿cuál sería la primera decisión o el primer obstáculo a enfrentar al que ustedes le pondrían, y la pregunta es para ambos, su mirada inmediata? Ustedes le dieron el sector eléctrico. ¿Qué ustedes hacen con el sector eléctrico? ¿Cuál es la primera medida? Bueno, en la parte de lo que es generación, para poder aprovechar la fotovoltaica que tenemos instalada y la que está por instalarse, evidentemente es darle importancia a lo que es almacenamiento de energía, los llamados BESS, todos los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que en español le hemos denominado SAI, o sea, para poderla aprovechar. Mientras tanto, siempre vamos a tener ciertas limitaciones y va a haber que dar cortes en lo que es la producción de fotovoltaica, que es un absurdo, pero por no contar con esa tecnología. Después está el hidrobombeo que mencionaba Wilson, que ya hay un proyecto específico en Sabaneta, ese proyecto posiblemente esté concluido a finales del 2028 y son 250 megavatios de hidrobombeo, que sería el primero. Ya después de ahí hay otros, pero ese sería como el que abre el camino hacia lo que es el hidrobombeo, que sería el almacenamiento para larga duración. O sea, porque nosotros estamos ahora simplemente hablando de almacenamiento para regular frecuencia, pero no estamos hablando de almacenamiento para cubrir el inicio del día, al final del día y la noche con la fotovoltaica, si no tenemos almacenamiento nada más que es cuando hay sol. Otros temas tienen que ver con la transmisión y la distribución, o sea que evidentemente hay que seguir haciendo inversiones para mejorar las redes, que tienen todavía ciertas dificultades, aunque se han hecho inversiones. O sea, el garantizar, por ejemplo, una cobertura del 100% del servicio eléctrico requiere de una red que no tenga averías y fallas. O sea, por eso muchas veces tenemos suficiente generación, pero no podemos abastecer más del 98, 99% de la demanda porque siempre hay algún tipo de problemas en las redes. Las pérdidas. No, eso es simplemente técnicamente que pueda llegar a los hogares la energía. Ahora, el tema de las pérdidas, hay dos
dos niveles. Las pérdidas técnicas, que aunque están altas, están dentro de un nivel que se puede manejar, y entonces están las pérdidas no técnicas, que tienen dos componentes. Una que es la falta de medición, que en eso se ha trabajado bastante. De hecho, en Edenorte y Edesur ya lo que predomina de pérdidas no técnicas son fraudes. Al principio estaban prácticamente equilibrados, pero en EDESE todavía sigue teniendo preponderancia el tema de la no medición sobre el fraude. Entonces hay que trabajar todavía con el tema de la medición y el tema de detectar los fraudes. La prioridad, en cierta forma, ha sido dar energía, pero evidentemente que eso implica que hay un déficit financiero en el sector con esa dar energía. Mientras más energía das, sin haber resuelto eso, más pérdida vas a tener. Pero también tenemos un tema muy serio con lo que se llama tarifa subsidiada, no aplicación de la tarifa técnica, que tiene un componente. Perdón, ¿podría explicar la tarifa técnica? La tarifa técnica, vamos a ver, lo que consiste simplemente es garantizarle a la empresa distribuidora un VAD, un valor agregado de distribución, que le permita operar, mantener y expandirse, sin necesidad de recursos externos. Entonces, si usted no tiene el VAD adecuado, pues entonces evidentemente siempre va a tener un problema. El monto de la distorsión tarifaria para el 2024 fueron cerca de 830 millones de dólares del déficit total, 830 se debió a eso, y el año pasado, en el 2025, subió a un poco más de 900 millones. O sea que si usted ve la pérdida total, que fue de unos 1.600 millones, de esos 1.600 millones hay 900 que tienen que ver con un tema estructural de la tarifa. Ahora, también tenemos un problema con los costos de abastecimiento, es decir, el precio a que le venden los generadores a las empresas distribuidoras, que siempre hemos analizado en el instituto de que está por encima de lo que debía ser, entre 3 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora. ¿Y a qué se debe que el precio sea superior? Se debe a múltiples factores, entre ellos a que no hay tal vez una oferta suficiente con relación a la demanda. A veces se hacen licitaciones que se quedan cortas en cuanto a los oferentes y no hay suficiente competencia para bajar los precios. Por lo pronto, sí hay un plan que sí se cumple de instalación de máquinas a nivel térmico de aquí al 2029, que garantiza que se va a poder cubrir la demanda si se cumple el plan. Y también tenemos, como todos saben, una gran instalación de energía fotovoltaica, sobre todo más que eólica, que esa tendrá que, vamos a decir, limitarse si no se instala almacenamiento de energía. Por eso lo hablábamos que la prioridad es ponerle caso a lo que es el almacenamiento de energía. O sea, las torres eólicas que tenemos en el suroeste, en el sur profundo, esas son suficientes, entonces vamos a ver, no hay necesidad de más. Hace falta más, claro. Hace falta más. Pero el tema es que para poder tener más penetración en lo que es la producción, se necesita entonces almacenamiento de energía para poder garantizar que no haya fluctuaciones en la frecuencia que disparen el sistema. Profesor, ¿y qué cantidad de esa que se produce, de la energía alternativa que se produce, cuánta tenemos, qué capacidad tenemos para almacenar y qué cantidad se pierde porque no tenemos esa capacidad de almacenamiento? Bueno, fíjese, nosotros tenemos ahora mismo instalado 1.500, un poquito tal vez más de fotovoltaica y unos 500 y tantos de eólica. La fotovoltaica casi a diario hay que cortar entre 300 y 400 megavatios, porque no se puede inyectar por el tema de la estabilidad de la frecuencia. Entonces, por eso es importante. Cuando usted dice cortar, dejarla, que no se usa. Dejar de producir, ese es el tema. Entonces, por eso es que tal vez desde el principio debió contemplarse el almacenamiento de energía. De hecho, en un plan que nosotros preparamos en el instituto, que era de transición energética para la República Dominicana 2022-2060, porque hasta el 2060 que va a durar eso, contemplamos siempre almacenamiento de energía, pero contemplamos también interconexiones. No la interconexión con Puerto Rico, la principal era con Florida. ¿Por qué? Porque Florida nos puede proveer de una buena cantidad de energía barata, sobre todo.
y después venía la de Puerto Rico y hasta con Colombia. Después también teníamos contemplado el uso del hidrógeno y hasta energía nuclear para después de los 40, dependiendo de cuál iba a ser la proyección de crecimiento industrial en la República Dominicana, porque mientras más se habla de centros de producción de semiconductores, de tecnología, como Google y demás, eso implica que se consume más energía. Pero también hay una parte que tiene que ver con la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica no solamente son los sistemas de transporte colectivo, que todos se mueven con electricidad, sino también vehículos eléctricos. Entonces nosotros hicimos una proyección de lo que era el crecimiento vegetativo, uno que era con industrialización moderada y otro que era más movilidad eléctrica, y eso nos dio una cantidad de generación que había que instalarse, y eso va entonces también a demandar redes que puedan transferir esa cantidad de energía, porque la gente piensa que nada más que es generación, claro, pero por eso hablábamos de las redes, ¿no? Tanto de transmisión, anillar el sistema de transmisión para que cuando haya una avería en una de las líneas haya por donde mover esa energía por el otro lado y que no se produzca un blackout. Y el otro tema es que después que ya llegó a las subestaciones de distribución, puedan llegar a los hogares, que se tenga un sistema de distribución capaz de llegar a cada uno de los puntos con confiabilidad. Pero quería hacer una observación, quería hacer una observación ahí, en la pregunta que usted hace, muy interesante, de qué haría si fuera responsable de la parte del sector eléctrico. Bueno, hay dos componentes. El maestro habló del costo de abastecimiento. Sí. El costo de abastecimiento obligatoriamente hay que atacarlo, y hay que atacarlo con licitaciones que sean más a largo plazo, no a corto plazo, no para atender de manera inmediata, sino que se pueda prever a futuro. Con planificación. Con planificación. Con planificación. Dentro de ello, el proyecto de interconexión con Florida sería una gran solución para el sector eléctrico, pero choca grandes intereses. Claro. Entonces, pero nosotros como área académica, pues con cero conflicto de intereses, pues sí podemos decirlo realmente que es una solución para el sistema eléctrico. Perdón, eso es con cables submarinos. Sí. Sería un cable submarino, exacto, que permita, cuando yo tengo, por ejemplo, alta generación fotovoltaica, eólica, Si no tengo cómo almacenar, exporto La la energía. exporto, claro. y es ganancia por todos lados. Pero también el costo por kilovatio hora sería mucho más barato. Estábamos hablando entre 7 y 9 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿verdad? Ese era el valor que teníamos, que era comparado con 16 y 15 que tenemos hoy día. O sea que eso reduciría. Lo otro es el tema de las pérdidas de energía y las inversiones. Obligatoriamente hay que hacer un programa intensivo de inversiones, porque las distribuidoras, yo que vengo de allá, pues tienen momentos de alza de materiales, o sea, cuento con materiales y de repente tengo escasez para el próximo año, y así en esa fluctuación es que se vive en los proyectos de ejecución de pérdida de energía, por lo menos en una de las distribuidoras en la que yo estuve. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo será eso estable, que tú puedas accionar y tener los materiales que tú necesitas? Por ejemplo, el caso de los medidores, muchas veces no hay un medidor. Claro. ¿Por qué no hay, de este ¿por qué no hay subredes. medidor? ¿Por qué no hay medidor? Siendo O un sea, material, porque no se planifica. ¿Qué es lo que pasa? No, realmente es un tema de planificación. O sea, es un tema de planificación. Inclusive desde el Consejo Unificado, pues se trató de manejar compras que fueran más, ¿cómo decirlo?, que fueran centralizadas y que permitiera a las 3 distribuidoras contar con los materiales. Eso no se ha logrado. Se podía dejar como estaba, que tampoco se había logrado, pero es un tema Como estaba era que cada distribuidora compraba sus materiales, pero hay que analizar desde el punto de vista administrativo, porque esa parte es administrativa, de cómo garantizar el tema de los materiales. Los materiales en el sector eléctrico, hay materiales que tú los puedes pedir, pero la construcción y todo eso toma un tiempo. Póngale 8, 9, 10. No está en una góndola de un supermercado ni de una ferretería. No es así, sino que tú tienes que, de alguna manera, pues hacer las solicitudes a tiempo para que
en el periodo de construcción, por ejemplo, algo simple como el medidor. Pero ahí entra otra vez el tema de planificación. Claro. Planificación, totalmente. Entonces, ahí es que nos quemamos. O las autoridades eléctricas se queman. Sí, todas han vivido ese mismo zigzag como una rampa de escasez, abundancia. Entonces, para tener una línea recta de contar con los materiales que se necesita, pues es necesario hacer unas planificaciones más a largo plazo. Usted ha planteado, usted ha hablado de lo de la opción de un cable submarino, desde la Florida, interconectar con el sistema eléctrico dominicano. En los últimos tiempos hemos oído aquí de que en vez de traer energía desde la Florida, como ustedes lo plantean, lo inverso, exportar energía desde aquí hacia Puerto Rico a través de un cable submarino. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto y qué viabilidad real tiene eso, conociendo cómo está el mercado ahora mismo? Bueno, cuando vimos ese proyecto, el de Puerto Rico, realmente sería generar aquí para venderle a Puerto Rico. Realmente no estaría interconectado con nuestro sistema. Necesariamente, ¿no? Pero podría. Exacto, podría estar, pero en lo que nosotros observamos, en lo que nos presentaron en su momento, simplemente era generar para vender a Puerto Rico. No había una interconexión, o sea que no había un beneficio real para nosotros como República Dominicana, exceptuando para los desarrolladores. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista usted va a exportar energía eléctrica a Puerto Rico, o sea que usted tiene un tema en la balanza de comercial. Sí, sí, usted habló sobre el cable República Dominicana, la Florida, para comprarle energía a la Florida. Interconectarnos. Pero habló de intereses. ¿Qué se necesita para que eso sea realidad? Porque podría ser quizás más barato para el país comprar esa energía y no embarcarnos en la construcción de más plantas, bueno, en fin. De otra Punta Catalina. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Ok, una no invalida la otra. Exacto. Pero ¿cuáles son los intereses? Los intereses son los que venden energía. Hoy día los que venden energía serían los intereses que hay que, de alguna manera, pues, que sean parte de la solución. Porque eso obligaría a bajar los precios, ¿verdad? A competir de verdad. Mire qué pasa, ya casi todos los sistemas eléctricos en el mundo están interconectados. Y en el caso de las islas, pues entonces desde que la tecnología existe, que hace ya unos años, pues las islas también están interconectadas con tierra, o sea que ya no... El tema de... O sea que nosotros somos los que permanecemos aislados. En América tal vez sí, pero en el caso de Europa y Asia ya hay muchas interconexiones de cables submarinos. Profesores, es terrible. Desde que yo era niño estoy oyendo de que el sistema es caro y malo en la República Dominicana y la cosa sigue igual y prácticamente yo llegaré a viejo. Hay un tema que ahora existe, la tecnología fotovoltaica le permite a usted ser independiente incluso de la red, si quiere ser. O sea, de hecho, los costos de almacenamiento de baterías de litio y las de sodio que vienen por ahí, ya hacen que... ¿Y la de? Sodio. Esa es la que van a hacer que sea muy rentable usted producir su energía si tiene techo, claro. Sí, tiene techo. A veces en los apartamentos es más complicado, pero en casa usted puede producir su energía y no tener que comprar la energía de la red. Profesores, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en El Despertador, y es un tema que, como planteé al principio, es un tema que no se agota, es un tema largo. Significa que a ustedes lo tendremos por aquí. Un solo tema de eso es para coger el rapidito, profesor. Sí. Ya creía. Y a ustedes no se muevan, que tenemos más contenido luego de la intervención de Ana Paula con el segundo boletín.